Boston Scientific Corporation es una empresa global líder en dispositivos médicos, fundada en 1979 y con sede en Marlborough, Massachusetts. Su misión principal es mejorar la salud de los pacientes mediante el desarrollo de soluciones médicas innovadoras. La compañía ofrece una amplia gama de productos diseñados para diversas áreas de la medicina, como cardiología, endoscopia, urología y manejo del dolor. Con presencia en más de 100 países, Boston Scientific se mantiene a la vanguardia de la tecnología médica gracias a su sólido compromiso con la investigación y el desarrollo. Además, asegura altos estándares de calidad y cumplimiento regulatorio, lo que refuerza su posición como referente en la industria. El enfoque de este trabajo se centra en el área de finanzas y contabilidad, específicamente en el departamento de Global Business Services (ATR) de Boston Scientific. Este departamento tiene como objetivo principal proporcionar servicios esenciales a las diferentes locaciones de la empresa alrededor del mundo. Lo hace buscando abaratar costos y optimizar la calidad con la que estos servicios se entregan a los clientes internos, contribuyendo así al éxito operativo global de la compañía. La tarea objeto de esta investigación está relacionada con el registro de los gastos de relocalización de empleados expatriados. Mensualmente, se genera información sobre los costos que Boston Scientific incurre para mantener a estos empleados en el extranjero. Esta información es consolidada y enviada a un equipo especializado que se encarga de registrar estos rubros en el país de origen, asegurando así un manejo financiero eficiente y transparente en el ámbito global. Para abordar las oportunidades de mejora en este proceso, se implementará un proyecto basado en la metodología DMAIS, que se enfoca en definir, medir, analizar, mejorar y controlar los procesos. Como resultado de este proyecto, se desarrollará una herramienta diseñada para agilizar y optimizar el registro de los gastos de relocalización de empleados expatriados. Esta herramienta permitirá reducir tiempos, mejorar la precisión de los registros y asegurar un flujo más eficiente de información entre los equipos involucrados, contribuyendo al objetivo de ofrecer servicios financieros de alta calidad. Este es nuestro proyecto. Nuestro proyecto fue hecho en Boston Scientific, es nuestro proyecto Lean Six Sigma. Este es nuestro equipo: Luis, Edri, Rui, yo y Alejandro. Y a lo largo de este video vamos a explicar un poco cómo lo hicimos, cada una de las partes de la metodología de Mike y la resolución que dimos al problema que teníamos. Etapa 1: definir. El Project Charter. El problema que hay en el proyecto es que existe un deficiente control y aplicación de los gastos aplicados para los expatriados, disminuyendo la eficiencia del proceso en un 21,79%. La meta del proyecto es aumentar esa eficiencia en el control y la aplicación de los gastos por los expatriados en un 25%. Los propósitos son los siguientes. Primero, mejorar los controles a la hora de la consolidación de los gastos y su paso al siguiente equipo, automatizar la validación de la data y mejorar el DTP, que es el programa de registro de costos, para tener un mejor entendimiento de los imbalances. Alcances. Trabajar desde la perspectiva y alcance del departamento GBS, ATR, para una mejor entrega del servicio y la identificación de oportunidades de mejora. Los supuestos son que se dispone de la información histórica para el análisis, se hacen reuniones semanales entre el equipo y quincenales con el champion. Las limitaciones que hay es que hay una alta especialización de algunos temas que puede retrasar la colaboración. Hay una limitación en el presupuesto porque no hay para este proyecto y una barrera de idioma en una compañía angloparlante. Bueno, en esta etapa también definimos quiénes iban a ser nuestros clientes principales del proceso de registro de los gastos de los expatriados. En este caso, el principal es el equipo de Intercompany de Boston Scientific, y también otros clientes que pueden estar interesados en estos reportes pueden ser el departamento contable de Boston y el departamento de finanzas locales de cada uno, así como el manager. Por otro lado, tenemos la voz del cliente, el cual se le hizo 3 preguntas que se van a formular a continuación y sus respectivas respuestas. En primer lugar, se le preguntó que cómo debe ser la información y el reporte para procesar correctamente los cargos al departamento correspondiente, y lo cual nos respondieron fue que necesitan que la información sea concisa y efectiva en el formato reglamentado para Intercompany. Como segunda pregunta es cuál es el plazo ideal en el que se debería recibir
el reporte, de lo cual nos contestaron que en general la tercera semana del mes y que se debe hacer más o menos la comunicación por correo electrónico. Como último, se tiene la pregunta de que si existe algún desafío en el uso de estos reportes que podamos abordar para facilitar su análisis y aplicación. Lo que nos comentaron fue que no hay un desafío para interpretarla, sin embargo, sería importante mantener un control de la misma. A partir de la voz del cliente fue que se obtuvo también el CTQ, que es los críticos para la calidad y que se demuestran a continuación. Como podemos ver, tenemos lo que es el contenido de formato, los plazos de entrega, el uso y desafíos del reporte y, como se mencionó anteriormente, todo relacionado a lo que nos contestaron según la voz del cliente. Bueno, ahora vamos con la etapa número 2, que es la etapa de medir. En esta etapa nosotros nos centramos en recopilar información que nos permitiera entender el estado actual del proceso. En esta fase también usamos análisis visuales como los diagramas que estamos viendo para mapear el flujo de actividades y también los puntos críticos del mismo proceso. Primeramente les vamos a estar hablando del diagrama de flujo, que este diagrama de flujo representa visualmente cada paso del proceso analizado de manera general, digamos, en el registro de gastos de los expatriados, permitiendo identificar no solamente las actividades clave, pero también los puntos de atención y nos brinda un panorama más claro de lo que viene siendo el proceso. Consta un total de 24 actividades, el cual son: el empleado genera el gasto, después va a revisión de política de gastos, se envía a un gasto para aprobación, la revisión y aprobación del gasto, la validación del gasto, el control con presupuesto para el empleado, el registro en el sistema contable, después se hace el pago del gasto, la asignación de cuenta contable, envío a equipo de AP, la recepción de los gastos, la revisión de documentos en AIRES, la recepción de salarios e impuestos, la conciliación de los rubros salariales con todos los gastos para los empleados, permanecer los gastos que son válidos y para los movimientos de intercompany. Después tenemos filtrar los movimientos que son salariales y excluirlos, filtrar los montos generados por el equipo de planners y también excluirlos, descargar de reportes en formatos que cumplan con los requisitos de SOX. Después tenemos la colocación de parámetros en SAP para extraer el reporte, la conciliación de Global Services, la asignación de Home Company y Cost Center, el registro de los gastos a la compañía y el centro de costo correspondiente, el informe para la auditoría y por último tenemos el registro en el equipo de Intercompany. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, que va a ser el 5W1H. Este análisis nos permitió básicamente descomponer el proceso en preguntas clave, los cuales son primeramente quiénes son los que participan. En este caso van a ser los empleados expatriados, AIRES, que va a ser la tercera parte, digamos, que consolida y verifica todos los gastos, AP, Global Services y también el equipo de Intercompany. Después tenemos la pregunta what o qué, y esto es que los empleados generan el gasto, lo registran conforme a las políticas, AIRES los verifica, AP los registra y Global Services los centraliza junto con los salarios. Y por último, Intercompany asigna los costos a los centros correspondientes. Después tenemos where o dónde, que es el proceso que inicia donde ocurre el gasto, pasa por las oficinas de AIRES y el sistema contable de AP, el centro de datos de Global Services y por último finalizan en el sistema de Intercompany. Como cuarta pregunta tenemos when o cuándo, y es que los gastos se registran cuando ocurren y mientras que su revisión y conciliación se realizan mensualmente. Después tenemos why o por qué, y es que el proceso garantiza control, validez y registro adecuado de los gastos. Y por último tenemos el how o cómo, y es que Global Services extrae los reportes en SAP, excluye los elementos no válidos y también consolida los rubros salariales con gastos válidos para Intercompany. Y por último tenemos el análisis de valor agregado, que en este clasificamos las diferentes actividades y tareas del proceso, las 24 que se mencionaron anteriormente, y se clasifican según si aportan valor al proceso y si son o no necesarias al proceso. En optimizar tenemos un total de 10 actividades, y estas actividades las clasificamos como necesarias y que agregan valor al proceso. En mejorar tenemos 6 actividades y son actividades que son necesarias pero que no aportan valor al proceso. Y por último tenemos transferir a otra área, que son tareas necesarias pero no agregan valor directo al proceso también, que son 7 actividades en total. Hay también recalcar que muchas de las tareas, a pesar de nuestro criterio, siempre se mantienen así, ya que son procesos que pertenecen a otros departamentos, así que nuestro proyecto se centra más en la parte de control respecto a la parte de perteneciente al departamento con el que trabajamos, que es UES. Así que el análisis de valor agregado fue muy valioso para el equipo de tanto el Champion como el Owner, pero esto se escapa un poco del scope, así que el análisis es bastante valioso, pero realmente un poco fuera del scope del proyecto. Ahora vamos a pasar a la etapa 3 de analizar. Para esta etapa fue necesario encontrar una manera en la que clasificar los imbalances, ya que el Cost Center Group se encuentra compuesta por muchas cuentas y departamentos que reciben gastos relacionados o no con los expatriados. Tras hacer un análisis sobre las posibilidades, llegamos a una idea que para el tratamiento de la data, ya que al ser tan extensa, la misma es imposible hacerlo de manera manual. La idea consistía en, mediante una tabla dinámica, así como columnas auxiliares a la información, lograr poder consolidar la data por cada empleado y de esta manera que fuera posible clasificar cada uno de las identificaciones de los empleados como casos fallidos o exitosos del proceso de cargos intercompany a su respectivo departamento. Utilizamos 4, las cuales podemos identificar cuál rubro corresponde a un gasto y cuál a un cargo entre compañías. El segundo, definir el periodo al que realmente aplican tanto gastos como cargos. 3, colocar un indicativo a los rubros que se quieren analizar según el mes que el usuario define que sea de analizar. Y 4, definir el ID al que esos gastos y cargos pertenecen. Con ayuda de esta herramienta se tomó información de los últimos 6 meses de aproximadamente 23.000 líneas
las cuales fueron posibles resumir y componer de una manera en la que el análisis fuera algo posible. De esta manera el equipo se dio cuenta de la cantidad de expatriados tomando el número del proceso, ya que se cambia sustancialmente cada mes de entre 400 a 1000 empleados según la información que pudimos encontrar. Ahora para el diagrama de Chicago, proseguimos a realizar una clasificación de los casos de imbalance que se identificó a lo siguiente. Como se vio en la imagen anterior, está el amarillo, que son los imbalances por cargos adicionales, el verde, que son los departamentos no identificados, celeste, que son los problemas con departamentos o órdenes que tienen un problema generalizado en el que no toman gastos, azul, el número de empleados inconsistente, morado, errores inmateriales, que es posiblemente un error humano, y por último el verde claro, que son cargos no pertenecientes al proceso de expatriados. Y la siguiente parte es la parte de mejora. Básicamente aquí usamos como apoyo la matriz ESIA. Básicamente lo que hicimos fue agarrar cada uno de los errores que nos estaban dando y encontrar en la matriz una acción que nos ayudara a poder ya resolver el caso en específico. Y como son 6, hay 6 soluciones y esas fueron las que se aplicaron. Entonces, para la parte de los flujos improcedentes, esto fue eliminarlos porque básicamente no aportan nada de valor al control, no es algo relacionado directamente con un expatriado en específico, así que además de que no se puede catalogar, no se puede asignar a ninguno. Entonces realmente el imbalance o no que podría generar es bastante descartable. Luego van los por cargos adicionales. En esta parte lo que buscamos es integrar toda la información, porque desde el punto de vista donde estábamos haciendo el control no se puede solucionar este imbalance, sino que tenemos que integrar más información, hacer una base de datos más fuerte como para poder resolver esta parte de los imbalances, y esto se hace a partir de un archivo en Excel, el cual consolida aún más data, que es la que nos hace falta para poder solucionar estos imbalances. Luego la parte de los errores inmateriales también los eliminamos, porque no porque fueran irrelevantes, sino es porque nos dimos cuenta que a pesar de que sí eran montos muy pequeños, también pertenecían a la parte de rubros improcedentes, así que se toma la misma acción, se reclasifican y se toma la misma acción, porque estos casos no eran un caso en particular, sino que pertenecían con diferentes características al rubro de improcedentes. Luego, el problema con departamentos y proyectos específicos, nos dimos cuenta que era un problema de captura de datos, no se estaba tomando toda la data correctamente, así que claramente nos generaba imbalances porque la data estaba incompleta al estar organizada de cierta manera y no tomarla completamente, y nos generaba esos imbalances y esos patrones que estábamos viendo. Luego, la parte del departamento de DNA, esta parte de simplificar, lo que hicimos fue integrar esta parte a la herramienta que hicimos para poder determinar esos rubros y tenerlos en consideración, así como también no considerar los errores como tal, porque muchas veces se toman por departamentos específicos, entonces no es que quedan ahí en el aire, sino es que sí se hace el cargo, pero se hace a través de los departamentos específicamente. Los IDs inconsistentes, este sí era un problema de la automatización que nosotros mismos estábamos haciendo, eran casos pequeños, eran 1, 2, 3, pero lo logramos con la nueva herramienta, con la nueva automatización, lo logramos eliminar del todo, entonces también es un poco de esa parte. Luego, esta básicamente es una muestra de la herramienta que desarrollamos, y también podemos ver que mediante colores, mediante filtros, mediante diferentes herramientas que nos da la parte de las pivot tables, podemos organizar la data de una manera en que nos permite ese control que buscábamos. Luego, en la parte 5 de controlar, lo que hicimos fue aplicar esta herramienta a los últimos 5 meses, incluyendo un mes nuevo, que es el de los últimos 6 meses, incluyendo un mes nuevo, que sería el de octubre, que no teníamos esa información cuando habíamos empezado. Entonces claramente esta es nueva y nos plantea un buen caso en que podemos aplicar este. Básicamente vemos que los errores se reducen de un 25% a un 3%. Esto básicamente es muy exitoso porque la mejora es casi del 90 y poco por ciento, y eso nos demuestra que la herramienta está funcionando y el control de los datos, el control de los gastos está siendo cada vez mejor mediante esta herramienta que nosotros desarrollamos. Y básicamente eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hicieron este proyecto posible, tanto al equipo como a la compañía Boston Scientific, que nos ha abierto las puertas para poder trabajar aquí, y gracias al profesor, que nos ha brindado mucha asistencia, mucha ayuda para desarrollarlo totalmente.